Me da ese privilegio nuevamente. Les invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 4. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y que sea Él que nos hable esta noche. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de poder, Señor Jesús, recibir tu palabra. Señor, muchas gracias, Padre bendito. Que seas tú, Señor Jesús, el que nos hables hoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como decía la hermana Delgi, desde que empezó el servicio se sentía algo especial. A mí se me puso la piel de gallina cuando escuchaba la lectura que ella estaba leyendo. Se sentía de verdad. Y después bajé al canal y allá sentía lo mismo. Yo siento que esta noche es algo muy especial. El tema de hoy, hermanos, el tema que le he puesto a la prédica es: cuando tu fe es puesta a prueba. Cuando tu fe es puesta a prueba. Hermanos, cuando yo estaba preparando esta prédica, venía a mi mente muchas cosas, porque nosotros como cristianos nos entregamos a servirle al Señor y nos entregamos de lleno. Si nos dicen a nosotros: miren, ustedes tienen que ir a tal lugar, nosotros lo hacemos. Si el Señor Jesús nos manda un retiro y nos tenemos que desvelar o no tenemos que dormir, nos vamos a servir al retiro. El Señor Jesús también nos manda eso y nosotros obedientemente lo hacemos. Nosotros recibimos esa palabra y nos vamos, trabajamos para Él. Pero muchas veces, hermanos, quizás a veces entramos en dudas, que si será que vamos o no vamos, y empezamos a dudar. Pero acá podemos ver que David le consulta a Jehová, que cuando le van a decir a David que Keila estaba siendo atacada, dice la palabra que David le consulta a Jehová. Y Jehová le dice: tienes que ir, ve. Pero después vienen los otros y le dicen que tienen miedo. Pero viene David, le consulta otra vez a Jehová y le dice que si puede ir, que si le va a entregar a ese ejército en las manos. El Señor le dice: levántate y ve. Nosotros somos así, hermanos. Somos guerreros. ¿Cuántos guerreros hay acá hoy? Nosotros somos guerreros del Señor. Nosotros vamos con todo, hermanos. Pero muchas veces nuestra fe es atacada.
quizá a veces por muchas cosas que estemos pasando, nuestra fe empieza a debilitarse. Pero el Señor Jesús quiere que esta noche tú aumentes tu fe, que creas más en Él. Cuando nosotros empezamos y nos entregamos al Señor de lleno y empezamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, empezamos a ver que todo va color de rosa, que nuestros hijos están caminando rectamente en obediencia y están buscando al Señor. Empezamos a ver cómo la mano del Señor nos empieza a guiar. No nos falta nada, tenemos buenos amigos, somos buenos cristianos. Y empezamos a vivir una vida cómoda. También podemos ver cómo el Señor Jesús nos empieza a responder nuestras peticiones y nosotros empezamos a creer más en Él. A David le pasaba lo mismo. Dice que en cualquier cosa David le consultaba a Jehová. Era una conexión directa con el Padre. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Doblamos rodillas, miramos que nuestros hermanos están bien, miramos cómo nuestros padres, a pesar de la edad, tienen una buena salud y no tienen ningún dolor. Y nosotros seguimos confiando en el Señor. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros empezamos a caminar con el Señor, pero quizás nos acomodamos y no tratamos la manera de aumentar nuestra fe. Cuando nosotros tenemos una comunión directa con el Señor y la tenemos constante y creemos en Él, empezamos a ver las cosas difíciles, pero creemos en el Señor Jesús y Él nos la responde. Y nosotros vemos cómo todo está normal, cómo las cosas han ido caminando tan normales. Eso le pasaba a David. Ese guerrero se iba a pelear, iba a ganar esas batallas. Todo le marchaba bien. Todo estaba caminando perfectamente bien. El Señor Jehová le entregaba a los enemigos. Yo quiero que leamos siempre en Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 24, versículo 3. Capítulo 24, versículo 3, dice la palabra del Señor: y cuando llegó en un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en rincones de la cueva. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. El Señor Jesús camina tan perfectamente con nosotros. Tenemos un buen trabajo, tenemos buenos jefes, tenemos buenos clientes, tenemos buenos amigos en el trabajo. Pero cuando todo está caminando así, cuando todo está caminando perfectamente, también tu fe tiene que ser puesta a prueba. Porque el Señor Jesús quiere que cada día nosotros empecemos a aumentar nuestra fe. Él no quiere que nos quedemos acomodados con la fe que tenemos. Él quiere que nosotros veamos las cosas sobrenaturalmente y que podamos nosotros caminar siempre confiando en Él. Eso es lo que al Señor Jesús le agrada. A David le pasaba
Jehová le entregaba todo a David. Pero pasa algo. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, todo marcha bien a veces. A David todo le marchaba bien. Para David no había una guerra que él fuera dudando que la iba a perder. Él sí era un guerrero, él se iba y peleaba. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Salimos a predicar, vamos y venimos y como les decía, todo marcha bien. Lo mismo le pasaba a David. Pero aquí vamos a encontrarnos con algo. Y quiero que leamos Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del 3 al 4. La palabra del Señor dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y allí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Acá podemos ver cómo también la fe de David estaba siendo puesta a prueba. Acá podemos ver cómo David era muy usado por Jehová, que tenía una comunicación muy directa y que siempre le consultaba y Jehová le decía: ve, vas a ganar esa guerra. Pero acá nos encontramos con algo. Cuando David regresa, dice la palabra que ya no encuentra nada, ya todo estaba quemado, todo estaba destruido, todo estaba cautivo, dice la palabra. Pero muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando estamos sirviendo al Señor Jesús, todo marcha bien. Cambiamos de cargo quizás algunos, o nos compramos un carro. Tenemos buenos hijos y todo va marchando bien. Y empezamos a servir al Señor. Pero con el tiempo viene que tu fe tiene que ser puesta a prueba. Muchas veces nosotros sirviéndole al Señor Jesús con todo, hermanos, nos encontramos con enfermedades. Nos encontramos con que los hijos quizás nos han marchado bien como uno desea. Quizá mi padre no está llegando a la iglesia como yo quisiera. Quizá mi hermano no está yendo a la iglesia y no es cristiano. Yo le estoy sirviendo al Señor de todo corazón y le entrego a Él. Pero cuando volteo y llego a la casa, empiezo a encontrar muchas dificultades. Empiezo a ver que quizá mi hijo el más grande está metido en el internet todo el día. Quizá cuando llegamos a casa, hermanos, quizá no nos pongan la atención y empiezan las dudas en nuestra vida y empezamos a interrogarnos muchas veces y empezamos a decirle: Señor, si no te sirvo, si no me entrego a ti, si no voy a donde tú me mandes, entonces ¿por qué mi familia ha sido cautiva por el enemigo? Ahí es donde empieza a ser probada nuestra fe. Quizás estamos en casa y ese día nos levantamos, hermanos, y no tenemos ni a dónde ir. Quizás no tenemos un ingreso. Ahí es donde el Señor Jesús empieza a ver de qué estamos hechos nosotros. Ahí es donde Él empieza a ver si ese se va a levantar. Ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Ahí es donde nosotros
que ni al gimnasio va. Decía aquel que iba a pelear las guerras, dice que lloró. No nosotros, hermanos, que quizá no acostumbramos a tener una adoración con Dios en las noches. Quizás el enemigo empieza a poner ese cansancio en nosotros y cuando llegamos a casa, quitándonos los zapatos, le decimos: Señor, gracias por este día que me diste y hoy voy a descansar rico, está lloviendo, y ahí nos quedamos. Así no vamos a aumentar nuestra fe. Vamos a alabar al Señor Jesús solo de labios nada más. Pero cuando nosotros empecemos a tener esa comunión con Dios, el Señor Jesús va a empezar a aumentar nuestra fe. Y no va a importar lo que estemos pasando, pero vamos a caminar como que lleváramos un garrafón en medio del desierto. A mí me impactaba eso, ese salmo. Dice: de todas las aflicciones del justo las va a librar el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está en este lugar? El Señor Jesús está en este lugar. El Señor Jesús puede hacer muchas cosas en tu vida, pero tú lo tienes que creer. Tienes que creerle al Señor Jesús. Tienes que confiar en Él, a pesar de que sea tan difícil, a pesar de que ese desierto no se le mire un fin. Tienes que confiar en Él. Tu fe tiene que ir aumentando, tiene que ser más fuerte, tiene que ser más madura. Miren, hermanos, cuando yo estaba preparando esta palabra, el Señor Jesús ponía en mi corazón darle una palabra a una hermana de la iglesia. Y no me aguanté y pasaba por mi mente. Y yo decía: ¿será que le escribo o no lo escribo? ¿Será que son emociones mías o es el Señor el que quiere que yo le pueda escribir eso a esta hermana? Y no aguanté más. Al siguiente día estaba en el trabajo y yo le escribí. Solo le puse: hermana, Dios le bendiga, el Señor quiere que yo le diga esto, esto y esto y esto. Y la hermana me responde, me dice: esas eran las palabras que yo quería escuchar. Hermanos, muchas veces nosotros estamos pasando por dificultades. Muchas veces nosotros estamos quizá financieramente mal. Y en lo económico es donde se mira de qué estamos hechos. Porque cuando empieza a tocar lo económico, hermanos, y no hallamos para dónde agarrar, eso es lo difícil, eso es lo cardíaco, porque muchas veces nosotros no sabemos ni qué hacer y empieza nuestra duda y empieza: mejor voy a trabajar quizá las 24 horas para poder sobrevivir. Empieza el enemigo a tocarte, empieza el enemigo a meterte esa duda. Quizá te pasa por la mente un trabajo donde vas a ganar más, pero te vas a olvidar del Señor Jesús. Pero el Señor quiere que nosotros aumentemos nuestra fe. Quiero que leamos Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo, poderoso gigante. Por tanto que me persigue, por los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán apertura, confusión que jamás será olvidada. Esa es la promesa del Señor.
Tus enemigos van a tropezar. El enemigo, cuando quiera llegar a tu casa, cuando empiece a tocar tu casa, cuando empiece a azotar tu casa, no vas a temer, porque el Señor Jesús, el poderoso gigante, dice que estará contigo. Él te va a defender. Él va a estar ahí al frente. No tenemos que tener temor. Cuando empecemos nosotros a llorar, hagamos lo que hizo David. Quiero que leamos. Regresemos a Primera de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahí podemos ver cómo el Señor Jesús le estaba diciendo a David, le decía: ve, síguelos, porque los vas a alcanzar. Él podía platicar con él. Él ahí le estaba diciendo, le estaba dando una seguridad que él podía ir, que los iba a alcanzar. Pero hay algo muy importante lo que hizo David. Le consulta a Jehová. Dice lo que nosotros tenemos que hacer. David le consulta a Jehová, pero no le consultó solo así de habladitas. No le consultó solo así una preguntita nada más. La palabra del Señor dice que David dobló rodillas y le consultó a Jehová. Muchas veces nosotros le preguntamos al Señor Jesús de que por qué nos están pasando las cosas. Muchas veces nosotros le decimos: Señor Jesús, ¿y ese negocio por qué no salió? Señor, ¿por qué no me han aumentado en el trabajo? Señor, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi hermano? Pero se lo decimos solo de habladitas nada más. El Señor Jesús quiere que nosotros doblemos nuestras rodillas. Le consulta a Jehová y le dice: ¿será que los puedo alcanzar? Quizá la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, es: Señor Jesús, lo que estoy esperando, ¿será que lo puedo alcanzar? Pero tenemos que hacerlo de rodillas. David le consulta a Jehová, le consulta de rodillas. Y Jehová le dice: sí, ve, los vas a alcanzar. Los vas a alcanzar. Hoy el Señor Jesús te dice que lo que has perdido lo vas a alcanzar. Lo que estás anhelando lo vas a alcanzar. Tarde o temprano va a venir la respuesta a tu vida. Él confió. Él se arrodilló. Y el Señor Jesús le dice: ve, los vas a alcanzar. Lo que nosotros hemos perdido. Quizá papá no está en casa. Quizá mamá no está en casa esta noche. Quizá quisiéramos ver a papá sentado en este lugar. Quizá solo yo esté luchando y mi esposa no esté luchando conmigo. Quizá solo yo esté en la iglesia. Quizá solo tú estés en la iglesia y no esté tu esposa y no estén tus hijos. Pero tenemos una esperanza, que el Señor Jesús dice que todo lo que nosotros estamos anhelando lo vamos a alcanzar. Ya para terminar, hermanos,
quiero que leamos siempre en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 19. La palabra del Señor dice: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas, del robo y de todas las cosas que le había tomado. Oiga esto tan precioso, todo lo recuperó David. El Señor Jesús esta noche te dice: todo lo vas a recuperar. El trabajo que estás esperando, el trabajo que has anhelado, el Señor Jesús te lo va a dar. La meta que te has trazado, el Señor Jesús dice: la vas a recuperar. Dice la palabra que David recuperó todo, que no faltó nada, ni cosa grande ni chica, dice la palabra, todo lo recuperó David. Pero nosotros esta noche, hermanos, tenemos que aumentar nuestra fe, porque el Señor Jesús nos ha prometido que todo lo vamos a recuperar. Yo les invito a que se pongan de pie.